Márcame el tiempo, Iván. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y el versículo 41 y 42. Un texto archiconocido por aquellos que leemos la palabra de Dios. Nos estamos parando precisamente en el principio de la vida, de la historia de la iglesia de Jesucristo. De la historia de la iglesia que Dios habría de formar a través de los salvados en Cristo Jesús. El apóstol Pedro en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, se va a poner de pie. ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué hombre Pedro! Y alzando su voz, dice la Biblia justamente con los otros discípulos del Señor, alzando su voz. ¿Sabés que esa palabra habla en el griego de una locución llena del Espíritu Santo? Y no podía ser menos que esto para llegar a aquella multitud de judíos que estaban reunidos en aquel lugar. Y Pedro va a hacer una exposición tremenda acerca del Cristo que ellos habían rechazado y habían crucificado. Y Pedro les va a decir: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, al cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando ellos escuchan esta palabra, se compugieron sus corazones, preguntaron a Pedro qué debían hacer para ser salvos, y se arrepintieron de sus pecados. Y dice el capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Me encanta la palabra recibieron. ¿Sabes qué significa en el original? Es dar la bienvenida. Todos aquellos que aquel día le dieron la bienvenida a este mensaje de salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay paz, hay bendición, hay restauración, hay esperanza, hay perdón en su gracia. Todos los que recibieron este mensaje le dieron la bienvenida. Dice el texto bíblico que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y leemos todos juntos el versículo 42. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego tu Espíritu nos ministre hoy. Invocamos en este lugar el poder del Espíritu Santo y clamo, Señor, que reprendas toda obra de maldad de este lugar, Señor, que quiera distraernos, quiere robarnos los pensamientos, no dejarnos concentrar. En el nombre de Jesús proclamamos victoria en su nombre. Y queremos rogarte, Dios, nos des corazón sensible para oír tu voz. No queremos oír voz de hombre, Dios. Queremos oír tu voz hablando en nuestro corazón. Clamo, Señor, suple mi incapacidad. Gracias porque tú eres el Todopoderoso. Descansamos en ti, Dios. Y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, evidentemente que el hecho más estruendoso, más eminente de la historia ha sido el nacimiento, el surgimiento de la iglesia de Jesucristo. Compuesta ¿por quién? Por todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador y Señor, y espero que lo hayas hecho. Espero que estés aquí, tengas a Cristo en tu vida, te hayas arrepentido de tus pecados, porque sabes que estás a un paso de la eternidad. Tú no sabes cuándo, pero en cualquier instante puedes partir de este mundo y hay una eternidad sin fin que te espera. Y bien vas con Cristo al cielo o te perderás en un infierno eterno. Por favor, si no tienes a Cristo, hoy le tienes que conocer. La iglesia de Jesucristo está compuesta por todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y este evidentemente ha sido el hecho más estruendoso de la historia después de su muerte y resurrección. Dios ha levantado a su iglesia y ha puesto sobre sus espaldas la tremenda tarea de difundir y dar a conocer el conocimiento de esta gran salvación, el conocimiento de Cristo hasta lo último de la tierra. Una comisión que, por cierto, una tarea que la iglesia tiene muy difícil de llevar adelante. Es más, voy a decirte algo. La iglesia hubiera fracasado en esto. Porque dice un escritor, ¿quién hubiera puesto su fe en un muerto, en un crucificado? ¿Quién hubiera sido aquel que hubiera dispuesto su vida para
confiar en alguien que la sociedad despreció y condenó y vio morir como murió Jesús? ¿Quién lo hubiera hecho? Miren, si la iglesia de Jesús hubiese quedado abandonada a su suerte, desprovista del auxilio divino, la iglesia hubiera fenecido, hubiera fracasado, hubiera terminado absolutamente en la nada. La iglesia hubiera sido como cualquier otro movimiento religioso que ha nacido por el mundo y que no ha dejado nada a sus futuras generaciones. Eso hubiese sido la iglesia de Jesús. La iglesia de Cristo hubiera sido, como dijo aquel famoso fariseo llamado Gamaliel. Gamaliel en el libro de los Hechos, hablando de un tal Teudas y de un tal Judas que se levantaron como sediciosos y movimientos en aquellos tiempos. Este tal Teudas y Judas, Gamaliel dice de ellos, sus seguidores fueron dispersados y reducidos a la nada. Miren, lo mismo hubiera pasado con la iglesia de Cristo. Los seguidores de Jesús hubieran sido esparcidos y reducidos a la nada. Pero si esto no ha pasado, si esto no ha sucedido, voy a decirte más, esta iglesia hoy es testigo de que esto no ha pasado. La iglesia de Hurlingham es un ejemplo y un testimonio vivo de que la iglesia de Jesucristo aún perdura a través de los siglos. Si esto no ha pasado, si la iglesia no terminó en la nada, es porque hubo algo sobrenatural. Evidentemente hubo un influjo poderoso que ha sostenido a la iglesia a través de los tiempos, que ha hecho que la iglesia no sea un movimiento religioso más o filosófico de entre las demás naciones. Y ese poder sobrenatural, ¿sabes qué ha sido? El poder del Espíritu Santo de Dios. Si hay algo que ha investido a la iglesia de poder, es precisamente el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, con su venida, ha facultado, ha motivado, ha despertado la visión de los creyentes para que Cristo sea anunciado entre las naciones y la iglesia continúe y continuará hasta el fin de los propósitos de Dios. Ahora, este poder del Espíritu Santo hizo posible que en un tiempo notablemente corto la iglesia hiciera una explosión en el mundo conocido. Grandes prodigios y señales fueron obrados por el poder del Espíritu Santo. Es más, si echas un vistazo a la historia, te vas a dar cuenta que la iglesia nació por el poder del Espíritu Santo, se extendió por el poder del Espíritu Santo, sigue viva por el poder del Espíritu Santo, y te voy a decir más, va a seguir creciendo donde se le dé lugar al Espíritu Santo de Dios. Hoy bien dice un hermano querido, Samuel Pérez Millos, ¿ubican? Evidentemente que una de las personas de la Trinidad más ignoradas de la iglesia de hoy es el Espíritu Santo. Evidentemente que una de las personas más ignoradas y desconocidas para la vida de los creyentes de hoy es el Espíritu Santo de Dios. Muchos de nosotros conocemos la doctrina del Espíritu Santo, pero no conocemos la personalidad del Espíritu Santo. No hemos aprendido a tratar con esta persona santa que habita en el corazón de todos los que hemos creído en Jesús. ¿Saben? Cuando la iglesia dejó de lado este poder, cuando la iglesia lo descuidó por negligencia, por pecado, por ignorancia, por pretender suplantar el poder del Espíritu Santo con estrategias humanas o directamente mundanas, cuando la iglesia dejó de depender en oración para hacer la obra de Dios, hermanos. Qué vital que es la oración en la vida de los hijos de Dios, ¿no? ¿Lo cree usted o no? ¿Por qué no viene a orarlo durante la semana? ¿Por qué su ausencia entonces si es tan importante? Mire, un escritor dice, si yo quiero avergonzar a un siervo de Dios, le preguntaría qué es de su vida de oración. Bien dice el pastor Jim Cymbala, en su libro Fuego Vivo, Viento Fresco, ¿lo has leído? Él dice, mire, en Estados Unidos dice así, cuando la iglesia es la que atrae, la gente va los domingos a la mañana. Cuando el pastor es el que atrae, la gente va los domingos a la tarde, pero cuando Cristo es el que atrae, la gente va a orar durante la semana. ¿Sabe que en esa iglesia, hermano, la gente hace cola para entrar a orar? Están cerradas las puertas del templo y ya la gente está haciendo cola para entrar a la reunión de oración. Yo siempre digo, ¿no será la verdadera iglesia la que va los días martes a orar? Y no la de los domingos.
Cuando la gente ama a Cristo y el gran atractivo es Cristo, la gente va a orar. Mi hermano, póngame usted la excusa que usted quiera. Pero si hay una reunión vital en la vida de la iglesia, es la reunión, además de la cena del Señor, es la reunión de oración. Miren, nos dispusimos en estas semanas anteriores en la iglesia a orar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Toda la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, el templo estuvo abierto y los hermanos en todas las áreas, los líderes, colaboradores, niños, hasta los niños fueron a orar en la iglesia. ¿Sabe las cosas que pasaron, no? ¿Sabe las cosas que pasaron en una semana, hermano? En una semana. Pero ¿sabe? Cuando la iglesia ha dejado de depender de la oración, no debiéramos hacer nada sin orar, sin buscar a Dios, decir, Señor, ¿sabe qué le dije a los líderes de la iglesia? Dejemos la agenda de lado, nuestra propia agenda, dejemos que Dios nos haga la agenda. Porque la Biblia dice que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. No tenemos nada que inventar, simplemente tener un corazón sensible a la agenda de Dios. Dice la Biblia que Jesús no hacía nada sino lo que veía hacer al Padre. ¡Qué intimidad! ¿Sabe? Cuando la iglesia dejó de depender de Dios en oración, no solamente perdió el influjo de este poder, sino también perdió la visión, perdió la pasión, y la iglesia empezó a encerrarse entre cuatro paredes para mantener el terreno que ha logrado y nada más. Perdió la visión con el mundo que le rodea. Miren, si el mensaje del evangelio que se predica hoy no produce cambios radicales en la vida de las personas, si el mensaje del evangelio que se predica hoy produce crédulos, pero no verdaderos creyentes, nuestras iglesias están llenas de crédulos, pero no de verdaderos creyentes muchas veces. Si la iglesia de hoy, el mensaje que predica no produce conversiones tormentosas como la que el Saulo de Tarso, ¿se acuerda? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué cambio en la vida de este hombre, no? ¿Qué cambio? Si la iglesia de hoy, este mensaje no sigue transformando vida y no es capaz de producir verdaderos santos y dejar de conducir a las almas en nuestros cultos, hermanos. Cuando nos reunimos no pasa nada sobrenatural. Donde muchas veces las grandes personalidades, los grandes pastores, los grandes líderes seducen a la gente y Dios deja de ser el centro de ellos. Es porque la iglesia evidentemente ha ido dejando de lado lo que le da ese influjo de poder. Si la iglesia se encuentra en un terreno de debilidad y nada terrible pasa, hermano, nada sobrenatural pasa, no vemos estos verdaderos milagros que Dios quiere obrar, es porque evidentemente de alguna manera la iglesia ha ido dejando al Señor de la iglesia fuera, como lo hizo la iglesia de la Odisea, en la cual el Señor está golpeando la puerta diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Porque hemos dejado de lado el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, si hemos de avanzar en estos tiempos, iglesia amada de Jesucristo de Julio, si hemos de avanzar en medio de estos tiempos peligrosos, sabía que estamos en tiempos peligrosos, ¿no? Papá, queridas generaciones que están acá, jovencitos, jovencitas, ay de lo que se viene para el mundo que vivimos, de lo que se viene en el futuro. Ay, yo hablo con mi hijo, hablo con las presentes generaciones, digo, vaya, cuánta necesidad tenemos de siervas y siervos bien plantados en la palabra de Dios, verdaderos apologetas de la fe, que sepan lo que creen, que no se dejen arrastrar fácilmente por estos pseudos mensajes que están por todos lados. Hoy abrís internet y tenés de todo, pero también tenés una ensalada que si no tenés conocimiento de la palabra te vas tras cualquier cosa. La Biblia dice, en estos tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán su oído de la verdad. Ay de lo que se está viviendo y de lo que se viene. Que hay de todos estos movimientos nuevos que se están levantando en la sociedad. Tiempos peligrosos, la palabra es feroces.
salvajes. ¿Sabés que la misma expresión que se usa en el Evangelio de Mateo para hablar de 2 endemoniados que vinieron a Jesús? Estos endemoniados, estos demonios, eran salvajes. Y hermanos queridos del alma, los demonios no dejaron de actuar ayer, siguen actuando hoy. Se siguen moviendo hoy más que nunca. La puerta abierta a la opresión y a la posesión demoníaca es tremenda en la sociedad que vivimos. Días pasados yo le pasaba a Iván, en el Vaticano decidió convocar más curas exorcistas por la cantidad de posesiones que está habiendo. De hecho, ellos creen sacarlos. Los demonios simulan salir. Son tremendamente engañadores. Pero ya el mundo se está preparando para el anticristo. Esta es la sociedad que el anticristo va a dominar ahí. Una sociedad sumergida en el ocultismo. Mis queridos, nuestros niños juegan con los demonios. Que la tabla Ouija, que la copa, que el Charlie, que el juego de las lágrimas, que las películas. Nuestros niños, fíjense lo que es el juego satánico de la ballena azul. Nuestros niños en los colegios y en todos lados, las películas que se ven son puertas abiertas tremendas a la opresión demoníaca. Después no pueden dormir, ven sombras, escuchan voces, se acuestan a dormir, le tiran las frazadas. La opresión demoníaca que está habiendo hoy, tremendo. Los juegos, los pactos que los chicos están haciendo en las escuelas con otros chicos, jugando con los demonios. Jamás la sociedad ha estado tan abierta a la posesión y a la opresión demoníaca como en este tiempo. De hecho, Pablo dice, en los posteriores tiempos escucharán doctrina de demonios y espíritus engañadores. Como nunca se va a abrir puerta a esto en esta hora. Tiempos peligrosos, queridos. Tiempos peligrosos. Pero quiero decirle algo, hermano. Es un privilegio que Dios nos haya escogido para esta hora. ¿Usted lo cree así? Es un privilegio. Yo digo, Señor, gracias por haberme escogido para esta hora de la historia del mundo. Que Dios nos haya levantado para esta hora. Porque cuando abundó el pecado, ¿qué? La iglesia, el creyente que se dispone para que Dios lo use, sabe que va a haber el poder de Dios. La iglesia que abre sus puertas a la sociedad y dice, Señor, como he orado, y dijeron mi Señor, ay, Samuel, tu oración. Yo le he dicho, Señor, trae todo lo que vos quieras traer en la iglesia. Drogadictos, prostitutas, alcohólicos, homosexuales, golpeadores, adúlteros, tráelos. Y glorificate. Porque el evangelio, ¿para qué lo que es? ¿Y sabe qué, hermano? Dios lo está haciendo. Dios ha traído todo esto. Tenemos ahora el caso de un muchacho entregado al homosexualismo, que se acaba de entregar a Cristo. Y Dios lo está levantando para ser ministro de Dios. ¿Usted cree en estos milagros? Predique el evangelio entonces. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Dios tiene poder por ese mensaje vivo y verdadero de sacarlo, no de sacarlos, de arrancarlo de donde están. Y transformar su vida y sus mentes, pero tiempos peligrosos de los que estamos parados. Ahora, si la iglesia quiere dar un paso firme tras otro, caminar en victoria, dice la Biblia que el deseo de Dios es llevarnos siempre en victoria en Cristo Jesús. ¿Escuchó bien? Dios quiere llevarnos siempre en victoria. No andar con un ánimo de derrota en la vida. Pasamos momentos difíciles, pero aún en esos momentos difíciles podemos vivir en victoria en Cristo Jesús. Si la iglesia quiere dar un paso firme tras otro, debemos de ocuparnos en primer lugar, que el Espíritu de Dios vuelva a ocupar su lugar dentro de la iglesia. Que el Espíritu de Dios controle tu vida en primer lugar y le demos lugar al Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Pero también hemos de volvernos en nuestros pasos a imitar lo que fue la primera iglesia. Vos cuando te parás en el libro de Hechos vas a encontrar lo que es una iglesia pujante, una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia que realmente se extiende en bendición para otros. Anda a la Biblia, tenemos que volver a la palabra de Dios y decir, Señor, a ver, mostrarnos lo que es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sabe? Si nos paramos en el libro de los Hechos, más de 50 veces
tenés nombrado al Espíritu Santo en ese libro. La iglesia, la primera iglesia, no se movió sino bajo la guía del Espíritu Santo. Vas a encontrar al Espíritu Santo regenerando o transformando las vidas, produciendo un nuevo nacimiento. Vas a encontrar al Espíritu Santo bautizando a los creyentes. Vas a encontrar llenando a los creyentes. Vas a encontrar seleccionando misioneros y dirigiendo sus pasos, presidiendo el primer concilio, capacitando a los mensajeros, potenciando cada milagro que los apóstoles hicieron. Vas a encontrar al Espíritu Santo acrecentando las iglesias. Hechos 9:31 dice que las iglesias se acrecentaban por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa cuando el Espíritu Santo obra? La iglesia crece. Crece en toda dimensión. Crece. La iglesia se va a expandir. Ahora, crecían no por elaborados programas. Vos vas al libro de los Hechos y te vas a encontrar que la primera iglesia tenía un programa muy sencillito, muy básico, pero lleno de Dios. No había cañón de multimedia. No había micrófono, no había internet, no había congreso, curso de esto, curso de aquello, ¿vieron hoy? Hay de todo y para todo, ¿eh? Pero siempre decimos con mi esposa, ¿y de esto qué queda? ¿En qué nos transformó? ¿En qué nos hizo mejores para Dios? ¿En qué nos desafió? ¿Qué cambio produjo en nuestra vida? Mirá, no había grandes programas, no se crecía por el desmesurado crecimiento numérico que a veces se quiere, ¿viste? Porque pareciera ser que mientras más numerosos somos, más exitosos somos. Dios quiere el crecimiento numérico, ¿eh? Dijeron un hermano, ¿Dios le interesa los números? Sí, hay un libro en el libro del Antiguo Testamento que se llama el libro de números. A Dios le interesan los números, ¿eh? Pero esto no estaba motivado simplemente por un crecimiento numérico, porque como ya le dije yo, uno puede tener una iglesia muy numérica llena de crédulos, pero no verdaderos creyentes. Podemos tener una iglesia numérica, pero ¿sabe qué? Llena de cristianos débiles, autoindulgentes, superficiales, egocéntricos. Dice un escritor, Bill Hurley, un libro que te aconsejo leerlo, se llama El pastor como formador de discípulos. Él dice algo. Uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es el producto que tiene. Uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es el producto. No se está produciendo verdaderos discípulos. No hay en nuestras iglesias formación de verdaderos discípulos de Cristo. Entonces la gente se vuelve nómade dentro de las iglesias. Inconstantes. Eso es así. Van y vienen, siempre de doble ánimo. ¿Sabe? No crecían ellos por la transferencia de creyentes. ¿Viste? Las iglesias no crecían porque, ¿viste? Hoy hay turismo eclesiástico. ¿Viste? Hay turismo eclesiástico. Hoy este joven que ves acá, esta jovencita, mañana lo ves en otra iglesia, y mañana lo ves en otra, y en otra. Y hay hermanos que van, ¿viste? Haciendo turismo. Tenemos que hacer una empresa así, ¿ah? Turismo eclesiástico. No crecían por transferencia de creyentes que iban de una iglesia en otra. Ellos crecían por verdaderos salvos, no crecían por lograr el sueño americano de la iglesia, ¿viste? Hay quienes tienen el sueño americano de la iglesia con la superestructura, la supertecnología, la super. Ellos no crecían por esto, ¿sabe qué? Sino por la sobrenaturalidad del poder de Dios. Ahora, venimos un ratito para ir terminando. ¿Cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué la caracteriza? ¿Cómo son los creyentes que son gobernados por el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo son? ¿Qué los identifica? ¿Sabes qué? Te voy a resumir en una primera palabra. Perseverantes. Dice Hechos 2:42 que estos 3.000 que se entregaron aquel día, qué predicación, se caracterizaban por ser una iglesia perseverante. ¿Sabe qué? Tenían una firmeza, tenían algo que nos cuesta hoy. En esta sociedad posmoderna, chicos, de tantos vaivenes,
¿Qué tanto doble ánimo? Que hoy estás acá, mañana estás allá, empezás algo y no lo terminás, empezás esto otro, lo dejás en el medio, porque la sociedad actual es así, una sociedad de, como dicen, del zapping que está cambiando. La sociedad actual es hoy, esta generación millennium que le llaman, está cambiando permanentemente de una cosa a la otra, a la otra, a la otra. Hay tanto avasallamiento de información, hay tantas propuestas tan distintas que la gente se ha hecho totalmente inestable en su forma de vivir. Sin embargo, estos cristianos fueron marcados por su perseverancia, por su persistencia, su constancia, su fijeza de ánimo. Y quiero decirte algo, no eran tiempos fáciles aquellos, Yo siempre digo, no sé hasta dónde Dios va a permitir que la iglesia esté en este mundo, pero se vive el tiempo, querido, que se va a poner manifiesto quienes quieren. Dijeron los chicos, ¿de qué lado estás? Ya hay una persecución ideológica, Mis queridos, este es un círculo que se va cerrando, Ya las naciones están aprobando leyes y nosotros somos testigos en nuestra querida Argentina, que se está cerrando este círculo, que va a determinar en gran manera, va a dejar evidencia de quién es quién, de qué lado estás. ¿Sos o no sos? ¿Sos un verdadero cristiano o no sos? Ya hay pastores que están siendo llevados presos, queridos. Hace tiempo atrás escuché a un pastor en una iglesia, había puesto un curso de sanidad interior, una propuesta así en la iglesia, para aquellos que están en adicciones, esto y aquello, y puso un cartel homosexualismo. Terminó preso, ¿lo sabías? Terminó preso. Pastores, oren por los pastores, Yo siempre lo hablo con mi hijo pastor. El nivel de exposición que tenemos los pastores en este tiempo no pasó hace tiempo atrás. Antes de pastorear y ir a una iglesia era algo que se podía hacer en paz, con lucha, sí, pero el nivel de exposición que tenemos hoy, mis queridos, en cualquier momento podemos terminar presos por predicar la verdad. ¿Y qué de vos? ¿Qué de vos? ¿Qué vas a hacer cuando te apuren? ¿Qué vas a hacer? A ver de qué lado estás. Estamos viviendo en un tiempo peligroso. Así fueron aquellos primeros tiempos. ¿Sabes que estos cristianos fueron burlados, expuestos al ridículo? Y de repente la persecución de los judíos mismos se empezó a levantar, y después del Imperio Romano se empezó a levantar en forma despiadada con ellos. Sin embargo, ¿sabes qué pasó? Estos cristianos permanecieron fieles, inamovibles en su fe. ¿Sabes qué? Mi vida fue impactado por gente fiel, fiel a Dios, fiel al Señor, fiel a la iglesia, fiel al servicio de Dios. He conocido, amados hermanos, los que hoy ya están en la presencia de Dios, algunos de ellos. Bendigo a Dios por el testimonio de esos hermanos. No te faltaban a una reunión ni a palo, querido. Qué mal tiempo ni nada de eso. Venían, yo vivía cerca de una avenida, llovía todo en la avenida, era un río, ¿viste? Y sin embargo estos hermanitos viejitos cruzaban ese río de la avenida Patria y entraban a la iglesia, venían todos mojados, pero no te faltaban una reunión ni a palos, queridos. Porque amaban al Señor y amaban a la iglesia. Doña Antonia, yo soy así porque por la torta de Doña Antonia. Doña Antonia, porque antes, ¿viste? A ver, te voy a contar la actividad nuestra de años atrás en la iglesia. ¿Sabés que empezaban las reuniones los domingos a la mañana? A las 8:30 de la mañana. Chango, ¿sabes lo que es levantarte a las 8:30 de la mañana? La cena del Señor. Frío, viento, lluvia, la cena del Señor era a las 8:30 de la mañana. Yo me acuerdo de ir con mis padres caminando hacia la iglesia, un frío. Terminaba la cena. ¿Y sabés qué hacíamos? Qué atorrante. Seguimos siendo. Íbamos a comer el pan después de la cena, ¿viste? Los changos, le pedíamos 2 pancitos el pan después de la cena, ¿viste? ¿Viste qué rico que el pan? El vino no, pero comimos. Íbamos a la Doña Antonia, ahí que cuidaba el templo, nos daban un cafecito, unos mates, y al ratito la escuela americana. Así que todo el mundo a la escuela americana. Y a las 5 o 6 de la tarde, después de eso, volvíamos a casa a almorzar, y a las 5 o 6 de la tarde empezaba la primera reunión en la iglesia.
que era reunión de enseñanza bíblica. Y entre medio había un intervalo allí y doña Antonia preparaba tortas para todos los hermanos de la iglesia y el té, la famosa torta, la torta de manzana, no sabes lo que es. Bueno, no te cuento porque no se te va a reventar la hiel. La torta de manzana, la de chocolate que doña Antonia hacía. Pero no lo hizo una semana, no lo hizo 2 meses, más de 20 años. Todos los domingos, cocinando para atender a los hermanos. Fieles, fieles. Uno de mis pastores falleció teniendo cáncer. No se podía ni sentar en la silla de dolor de hueso que tenía. En el banco teníamos los bancos de madera. ¿Sabes qué hacía? Llevaba el almohadoncito y se sentaba sobre el almohadoncito por los dolores que tenía en los huesos por el cáncer. Pero anda a ver si faltaba una reunión. Fieles. Gloria a Dios por ellos. Estos cristianos realmente dieron a conocer su verdadera salvación y fe en perseverar. Quiero decirle algo, hermano, no es poca cosa perseverar, Es una de las evidencias de un verdadero salvo, la perseverancia en las cosas de Dios. Jesús dijo, si vosotros, ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Quiero hablarte de la palabra permanecer. ¿Sabes qué significa allí? Mantener el contacto con algo, con alguien por largo tiempo. Mantener el contacto con algo, con alguien por largo tiempo. ¿Sabéis quién puede mantener un contacto con algo, con alguien por largo tiempo? La persona que toma compromiso. ¿Te suena esa palabra? Compromiso. Estos creyentes tuvieron un compromiso terrible con el Señor y terrible con la iglesia. Y ¿sabéis? Con el programa de la iglesia. ¿Viste? Hacé cuenta que voy a ver en la pantalla también ahí van. Los anuncios del domingo le dice, hermanos, les voy a dar a conocer el programa de la semana. ¿Saben? Tomen nota. ¿Saben cuál era el programa de ellos? No tenían la multimedia, ¿no? Pero decía, ¿saben cuál es el programa de la mañana, de la semana? Este hermano empezaba diciendo, vamos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, hermano. Se juntaban a estudiar la Biblia. A crecer en el conocimiento de las verdades de Dios. A afirmar sus corazones en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo. Perseveraban en estudiar la palabra, Pero dice, hermano, voy a darle a conocer el otro punto del programa de esta semana. Tenemos comunión los unos con los otros. Vamos a compartir la comunión que más que la amistad, La comunión es trascendente en la vida de la iglesia. Nos unen lazos eternos, hermano. Miren, yo con usted en Cristo tenemos lazos que ni siquiera con la familia terrenal lo tenemos. En la familia terrenal va a quedar este mundo. La familia celestial, la iglesia perdura para toda la eternidad. Así que acostúmbrese a verlo, el hermanito que tiene al lado. Ámelo así como es. Ámelo así como es. Y acuérdense que se lo va a encontrar de nuevo en el cielo. Dijeron, se lo va a encontrar en el cielo. Y vamos a compartir la eternidad. Comunión unos con otros, el partimiento del pan, que habla de compartir el pan en las casas, pero hacer memoria del Señor, y en las oraciones. Pero más adelante dice, y alababan a Dios. Guarda, parte del programa de la iglesia era la alabanza. No es poca cosa cuando alabamos, hermano. Guarda, el momento de la alabanza de la iglesia no es un momento más, no es para que espera que los otros hermanitos lleguen, ¿Viste lo que ya siempre llega tarde? Pues decía, hermano, vamos a poner un poquito más tarde el horario del reunión. Seguro que van a llegar tarde. Porque el problema no es un problema de horario. Ellos estaban ahí alabando a Dios. Hermano, la iglesia, la reunión en la iglesia empieza con la primera oración, la primera alabanza que se ve. Miren, estuvimos en Cuba con mi esposa y Dios nos dio la gracia de hacer un viaje misionero a Cuba. Nos haría bien pasar por Cuba. Nos haría bien, ¿Sabés qué hacen los chicos con los chicles? Mastican el chicle, me encuentran un chicle, lo ponen en el congelador cuando tienen heladera, porque no todos tienen. Y al otro día lo vuelven a sacar, le ponen un poquito de pasta de té y lo vuelven a masticar de nuevo. Semana, ¿Está bien? 21 días comiendo arroz tuvimos. Sin embargo, vos llegás a la reunión o entras, la reunión es a las 20 horas, supongamos.
7:30, 19:15, 19:30, van entrando los hermanos y todos se arrodillan a orar en sus sillas. Todo lo que va llegando, ¿sabes qué hace? Se ponen a orar. Fuego de Dios tienen en sus corazones. Saben a lo que se enfrentan. Saben la opresión que es vivir en Cuba bajo el gobierno comunista. Saben, hermanos. Pastores fueron llevados presos años atrás, sacados de sus casas, arrancados de sus familias, llevaron a un campo de concentración, a la caña de azúcar con los peores delincuentes, para frenar el crecimiento de la iglesia. ¿Sabe qué pasó? La iglesia se triplicó en Cuba. Pero hay gente que vos llegás y están orando. Ahora, dice Joshua Harris, un escritor, y con esto voy cerrando. La iglesia es como un gran círculo, donde algunos que dicen ser cristianos se manejan por fuera del círculo. Ellos dicen, son como los jugadores estos de béisbol, que dicen, se llaman agentes libres. ¿Qué son los agentes libres? Los agentes libres son aquellos jugadores que han terminado su contrato con un club y ellos dicen, bueno, yo tengo mi contrato en mano, yo lo negocio con quien quiero. Esos se llaman agentes libres. Y hay gente cristiana que dice ser cristiana y que son como estos jugadores de béisbol. Ellos son agentes libres, se manejan por afuera del círculo de la iglesia. Ellos van a un lado y mañana lo tienen acá, mañana lo tienen en otra iglesia, mañana están en acá, mañana están en el otro lado. Son agentes libres. Pero hay otros que, dice él, están dentro, se dicen ser cristianos, pero sin estar comprometidos con la iglesia. Para ellos la iglesia no es una prioridad, no es una prioridad. Entonces, ellos están en las periferias también de alguna manera de ese círculo. Pero están los otros cristianos, y espero que seas vos, que están en el centro de la iglesia. Están allí en medio de la iglesia, son protagonistas, están comprometidos con la obra de Dios. Tienen una pasión, una inclinación vehemente, un fervoroso deseo de amar al Señor y amar a la iglesia. Quiero decirte algo, en el Nuevo Testamento no se concibe en la palabra de Dios un cristiano que no esté en medio de la iglesia, comprometido en el centro de ella y siendo protagonista. Fuiste comprado a un altísimo precio para que estés en el medio de la iglesia, comprometido y amándola. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Te lo voy a decir rápidamente. Porque Cristo tiene un apasionado compromiso con su iglesia. Cristo tiene un apasionado compromiso con su iglesia. Alguien que me lea, por favor. Tito 2:14. Tito 2:14, rápido. Tito 2:14. ¿Qué dice? Y Efesios 2:25, perdón. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buena obras. ¿Viste? Purificar para sí un pueblo propio, celoso. Se dio a sí mismo. Mirá, en el centro del plan de Dios, el redentor de Dios, ¿sabés quién está? La iglesia. Efesios 2:25, ¿qué dice? Cristo, ¿qué dice ahí? No, perdón, 5:25, ¿qué dije? 2. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dijera Samuel Permeño, yo quisiera arrancar ese texto de la Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el centro del plan redentor de Dios, ¿quién está? La iglesia, su esposa. Y voy a decirte algo, nadie conoce a su esposa como Cristo. Hay esposos que ignoran muchas de las realidades de sus esposas. Hay esposas que engañan a sus maridos, pero eso no sucede con Cristo. Él conoce muy bien a su iglesia. Anda a Apocalipsis, desde el capítulo 12 en adelante. Él va hablando a cada iglesia local y le va a decir, iglesia de Burlingame, yo conozco tus obras. Sé quién sos, Te conozco, iglesia. Sé quiénes son los que entran en sala. Yo no conozco muy bien a los adolescentes que van, cómo se mueven, dónde andan, qué hacen después de la reunión, las cosas que hablan. Yo conozco, Conozco a los hermanos, que es lo que hablan en sus casas. Yo estoy presente, él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, es el testigo fiel, guarda,
es el testigo fiel, yo los conozco, sé las motivaciones que tienen, porque suben a la tierra cuando cantan, porque hacen en la escuela dominical aquello, yo los conozco muy bien, yo conozco tus obras, dice el Señor. Él sabe muy bien que no es iglesia y sabe muy bien que estamos llenos de imperfecciones. Sin embargo, aún así, Él nos ama. Dios te ama. Dios te ama así tal como somos, con nuestras imperfecciones y defectos. La pregunta es, ¿cómo es posible? Escucha bien esta pregunta. Que vos que decís ser cristiano o cristiana no tengas un compromiso real con la iglesia. ¿Cómo es posible? Si Cristo tiene un apasionado compromiso con ella, ¿cómo es posible? Mirá, quiero decirte algo, no te creo nada tu cristianismo. Si no amas a Cristo y no amas a su iglesia, no te creo. Si no estás comprometido debidamente en la iglesia, no te creo. Un creyente verdadero debe estar comprometido con la iglesia. Dice Joshua Harris, escribe un libro muy interesante, dice, deje de coquetear con la iglesia. Deje de presumir con la iglesia. Está bueno, ¿no? Porque él dice, hay gente que coquetea con la iglesia. Y él dice, el argumento más fuerte que conozco que debiéramos amar y preocuparnos por la iglesia es que Jesús lo hace. La mayor motivación que podríamos encontrar es que debiéramos comportarnos de manera apasionada por la iglesia, es que Cristo está apasionadamente comprometido con ella. Es decir, ser cristiano y no ser parte de una iglesia local es una total contradicción. La Biblia dice que Jesús, el Señor, iba salvando y Él añadía, ¿a dónde? A la iglesia. Cuando Dios salva a alguien, no le dice, ¿viste? Bueno, sé tu vida. Manejalo vos, Él te añade a la iglesia. Dice la Biblia que somos miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo. Y Él no le dice, bueno, vos que sos ojo, mira para donde quieras. Vos que sos pie, y anda tu camino. Él añade a su iglesia. Y lo mejor que nos puede pasar, porque la iglesia también es parte de la provisión de Dios para cuidarnos. ¿Sabes? Que cuando te congregás, vos te estás bendiciendo, porque la iglesia también Dios la usa para cuidarnos. Uno vamos a la iglesia, recibimos consuelo, recibimos ánimo. Ayer hablamos las cosas que pasan cuando alabamos al Señor juntos. Recibimos la palabra. Te das cuenta que no sos la única que tenés esas luchas. Y vas nutriéndote también de la experiencia de otros y vas creciendo. Dios ha provisto la iglesia. ¿Quién quiere en esta mañana decir en su corazón, Señor, gracias por la iglesia? Gracias por la iglesia, gracias por los pastores, gracias por los hermanos, a pesar de todas las luchas y defectos que podamos tener, Él añade a la iglesia, los añade, pero para que estemos dentro de ella. Ahora, fíjate esto, quiero hablarte y cerrar esta mañana con 3 características de aquellos que no tienen un compromiso con la iglesia. Dice Joshua Harris, no me entiendo. Son aquellos que contemplan la membresía desde una perspectiva egocéntrica. Aquellos que no tienen un compromiso apasionado con la iglesia. Tienen una perspectiva egocéntrica de la iglesia. Son aquellos que van a la iglesia, pero para ver qué pueden recibir de la iglesia. A ver qué la iglesia me da. A ver qué me ofrece. Les encanta todo lo que es sociable, Buenísimo, los chicos no saben cómo juegan al fútbol. La actividad de deporte que tenemos en la iglesia, no saben los matrimonios, cómo se come la reunión de matrimonio. ¿Viste? Ellos dicen, che, no saben qué linda actividad para niños. Buenísimo. Ellos ven a la iglesia desde una perspectiva social, pero de lo que la iglesia te puede brindar. Entonces se conforman con eso. La pregunta fundamental de esa persona es, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? A ver, ¿qué me ofrece? ¿Qué beneficio puedo obtener? Van a la iglesia como un restaurante, ¿viste? Como que se sientan a la carta, ¿viste? Y piden, a ver, ¿cuál es el menú de hoy? Ah, predica él. Ah, pasa esto. Ah, pasa todo. Ellos ven a la iglesia de una perspectiva egocéntrica, por eso nunca se conectan con la iglesia. Están desconectados y fácilmente, escucha, se divorcian de la iglesia. Fácilmente se divorcian de la iglesia. Son esos hermanitos que vos los tenés sentados acá, es un che que lindo retiro, pero capaz que esta semana pegó un portazo y se fue. Y te lo digo yo como pastor porque yo lo he visto. De repente pegan un portazo en la iglesia y me dicen, chao, si te he visto no me acuerdo. Y se van. Se desconectan fácilmente porque emocionalmente y espiritualmente
debidamente conectados con la vida de la iglesia local. Fácilmente terminan yéndose de la iglesia. Pero dice Joshua Harvey, ¿querés saber otra característica de estos cristianos que dicen ser cristianos y no tienen un compromiso con el Señor y con la iglesia? Se caracterizan por ser independientes. Sí, se manejan a nivel independiente. Ellos no se preocupan por los demás hermanos, no ponen sus dones, no ponen su talento a beneficio de los demás hermanos y siempre mantienen una distancia con los otros. Tienen un equilibrio tremendo, buscan, tienen una cintura tremenda para buscar, a ver, que nadie se acerque tanto a ellos. Dicen que buenas verjas hacen buenos vecinos. ¿Escuchaste eso? Buenas verjas hacen buenos vecinos. Esta clase de cristianos viven construyendo verjas donde la gente no se les acerque tanto. Porque sabes que ellos se ven autosuficientes. No necesitan de los demás. No necesitan, pero a la vez es una forma de mantener la distancia y que los demás no sepan cómo viven. ¿Sabes lo que es eso? Te lo voy a decir fácil y fácil. Orgullo disfrazado. Orgullo. Soberbia. Esconden detrás de esta forma de vida algo que ellos no quieren que se sepa. Entonces no tienen un compromiso con la iglesia y mantienen esta distancia y se manejan independiente de los pastores. ¿Qué le voy a tener que decir yo a los pastores? ¿Qué le tengo que rendir cuenta a este? ¿Qué le tengo que rendir cuenta a este otro? Quiero decirte algo, en la iglesia hay una autoridad establecida y es para orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios levanta la autoridad y donde quiera que haya una autoridad es para mantener el orden. Dios mantiene el orden a través de la autoridad. Puede que Macri no nos guste, no estemos de acuerdo, pero dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y el que se resiste a la autoridad a Dios resiste y acarrea perjuicio para sí. Voy a decirte algo. Tendríamos que hablarlo alguna vez. Y no es cosa liviana rebelarse contra una autoridad. Cuidado. No es cosa liviana que te rebeles contra la autoridad del profesor de tu curso, o del director, o de tu jefe de trabajo, o de tu coordinador, de tu supervisor. No es cosa liviana. Fuimos creados para vivir bajo autoridad. A nosotros vivir bajo autoridad nos hace bien, nos protege, nos preserva. Puede que esa autoridad no sea todo lo que nosotros queremos que sea. Pero Dios dice William McDonald en su libro, cualquier autoridad es mejor que ninguna. Porque donde no hay autoridad, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Dígalo fuerte. Anarquía, desorden. ¿Y sabe quién le gusta? La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, pero ¿sabe quién le gusta el desorden? A Satanás le encanta el desorden. Pero voy a decirte algo que dice el Salmo 68 y tal vez en esta mañana vas a encontrar mucho del porqué de las cosas que te están pasando. ¿Sabes qué dice el Salmo 68? Los que se rebelan terminarán en tierra seca. Los que se rebelan terminarán en tierra seca. Quiero decirte algo, pregúntate si muchas de las bendiciones que están esperando en tu vida lleguen. No pasa porque no estás haciendo caso a papá, a mamá, te estás rebelando con alguna autoridad de tu trabajo, a los pastores de la iglesia, a algún líder del grupo. Cuidado, ¿Sabes de quién viene la rebeldía? ¿De quién? ¿Ah? ¿Quién fue el primero en rebelarse? Satanás. Mira, somos fieles imitadores del diablo cuando nos rebelamos contra una autoridad. Iglesia de Hurlingham, ¿quieren crecer? Sujétese a la autoridad. Ore por ella. Pero quiero terminar esta mañana diciéndote la tercera característica. Mantienen un espíritu de crítica. Los que no tienen compromiso con la iglesia, va a haber los pichones como vos, las pichonas como vos, siempre tienen un espíritu de crítica. Lo que pasa es que la iglesia no se hace. Lo que pasa es que los pastores no. Lo que pasa es que estos líderes todo. Lo que pasa es que la iglesia no hace todo. Lo que pasa es que la iglesia, como si ellos no fueran parte de la iglesia. ¿Viste? Se ven fuera. Como si ellos no fueran parte del problema. Ellos están evaluando, ellos están haciendo un examen permanente de lo que se hace y lo que no se hace, lo que se hace bien, lo que se hace mal dentro de la iglesia. Tiene un espíritu de crítica y no pasa mucho tiempo, ¿sabes qué? En que empiezan a encontrar los defectos de la iglesia. Y en la iglesia está todo otro, ¿viste? Oh, no sabes lo que es.
Y esta mujercita no sabe lo que es. Tiene un espíritu de crítica, como si ellos no pudieran verse a sí mismos en sus imperfecciones. Están criticando permanentemente, siempre hablando mal de alguien, siempre. De hecho, quiero decirte algo. Eso de andar hablando mal de alguien caracteriza mucho a las personas que tienen amargura en su corazón. ¿Sabías? Anda en Efesios 4. Quítense de vosotros amargura. Después dice enojo. ¿Viste la cadena? Cuando vos tenés amargura, falta de perdón contra alguien, te va a seguir el enojo. Y el enojo te va a llevar a la ira. Y la ira, o en la ira podés matar a alguien y no te das cuenta. Y no solamente matarlo físicamente, guarda, o vos podés matar con, ¿sabés con qué? Con esto podés matar. Con la lengua. Dice la Biblia que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Vos podés matar a tu hijo, mujer. Varón, vos podés matar a tu hijo con palabras. Vos podés destruir a una persona con las palabras que le decís. Infiernos. Quienes tengan este tipo de relación con la iglesia, tarde o temprano también exhiben la realidad de lo genuino de su fe. Sale a la luz. ¿Quiénes somos? Este tipo de relación con la iglesia saca a la luz cuál es nuestra verdadera fe. ¿Somos o no somos salvos? Pero también la iglesia nos desafía a un crecimiento de madurez. ¿Querés crecer? ¿Querés crecer? Te voy a decir yo. Tengo 50 años de vida de iglesia. Quédate en la iglesia. Tuve 40 años en la otra iglesia hasta que Dios nos llamó, y te puedo asegurar, nosotros irnos de la iglesia de Rincón, la iglesia madre, loco lo hubiéramos hecho a no ser por un llamado de Dios a una obra como Dios nos llamó. ¿Querés crecer? Quédate en la iglesia. Amala. Aprendí a amar, aprendí a perdonar, aprendí a soportar, porque tenemos que soportarnos los unos a los otros. Aprendí, ahí vas a madurar. Dios lo puso, ese hermano difícil, ¿viste? ¿Viste todos los difíciles, viste? ¿Acá hay algún difícil? No, bueno, está bien, acá no pasa esto, está bien. Ayer no solo, viste. El otro día hablé de un tema parecido a este, y viene un hermanito al final y me dice, pastor, perdóneme. Yo soy de los que le saca cana verde, me dice. No, le digo, vos me sacas roja, me sacas azul, no hay problema, le digo, te amo. Entonces, ¿sabes? Aprendí a amarlo. Aprendí a evidenciar los frutos del Espíritu. ¿Sabes? Matt Dever dice, si tú quieres saber si tu nueva vida en Cristo es real, comprométete con un grupo local de pecadores salvados como tú. ¿Quieres saber si eres realmente un salvo como Cristo? Comprométete con un grupo de pecadores, adolescentes, de jóvenes y personas mayores como tú. ¿Sabes lo que es la iglesia, hermano? Es una colección de pecadores salvados por Cristo. Eso es la iglesia. Está lleno de personas imperfectas como usted, que arrastramos historia. Ustedes nos ven acá con mi esposa, pero ¿saben la historia que tenemos por acá nosotros? Mi esposa se crió en un lugar violento. Su padre era un golpeador, infiel. Yo viví con un padre separados. Arrastramos una historia. Y todas esas cosas, Dios tuvo que sanarnos a nosotros. Dios tuvo que iniciar un proceso no solo de santificación, sino de sanar cosas, una historia triste que arrastrábamos. Pero eso es la iglesia. Pecadores imperfectos, salvados, perdidos, pero hoy restaurados por Cristo. Eso es una colección de pecadores. Pero dice este hombre, no te comprometas con ellos durante 3 semanas, no lo hagas 6 meses, hazlo por largos y largos años. Y dice él, y así, allí podrás descubrir si amas a Dios o no. Unirte a una iglesia no te salvará. El único que salva es Cristo. El único que perdona pecados es Cristo. Pero si vas a comprometerte con Él y con su iglesia, hazlo por largos y largos años. Decía Jim Elliot, aquel famoso misionero que murió en la expedición Auca. Él decía, donde quiera que estés, todo tu ser tiene que estar ahí. Vive a plenitud toda situación que creas, es la voluntad de Dios para ti. Donde quiera que estés, adolescente, estás en un grupo adolescente en la iglesia, mujer, estás en un grupo de mujeres trabajando, estás en un grupo de jóvenes, estás liderando, donde quiera que estés,
todo tu ser tiene que estar ahí. Poner todas tus pilas, tu pasión, tus anhelos, tu servicio, ponelo ahí. Donde creas que es la voluntad de Dios para tu vida. Si Dios te plantó en esta iglesia, no te muevas salvo que Dios te dé señales claras de moverte. Si no, quédate. Dijera Moisés, Señor, si no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Quédate en la iglesia. Te va a bendecir. Y aprende a amar. Aprende a servir. Tal como Jesús lo hizo con nosotros. Que Dios te bendiga. Mira el que te ha dado su hijo. Dios lo puso a propósito. Y lo tenemos abierto. Bueno. Dijeron, hermano, hay que entrar con los lentes de la gracia. Y sí. Estoy yo y estás vos. Con tus luchas. Pero bendito sea el día que Dios nos metió en esta familia. Bendito sea el día que el Señor nos llamó, nos salvó y nos puso en su familia. Porque voy a decirte, vas a pasar momentos difíciles y quizás en tu propia familia de esta tierra esté al lado tuyo, pero la iglesia va a estar. La iglesia va a estar. Oramos. Padre, gracias. Te damos en esta mañana, Dios, por abrir tu palabra santa, preciosa. Y quiero pedirte que tu Espíritu ahora aplique esta palabra en nuestro corazón. Dios, oro por si hay algo entre nosotros que solucionar hoy se pueda hacer. En el nombre de Jesús. Y nos enseñas a amarnos, a cuidarnos, a protegernos los unos a los otros, a crecer en amor, Señor, en paciencia. Gracias por la iglesia. Gracias por esta amada congregación. Gracias por sus pastores, por cada uno de los hermanos que sirven. Gracias, Dios. Te pido hoy, Señor, tú sigas hablando en nuestro corazón. Tú nos sigas edificando. Y si en esta mañana hay alguien acá que no tiene a Cristo, Señor, y se está yendo a una eternidad de condenación, que cree conocerte, pero en realidad no te conoce, hoy en el nombre de Jesús, que esos velos se caigan, Señor, y esta persona pueda correr a Cristo y abrazarte por la fe, Señor, y ser salvo para toda la eternidad. Te adoramos, Dios. Síguenos hablando en este retiro, que podamos establecer lazos más firmes entre nosotros, Señor, y podamos seguir creciendo para tu gloria y tu honra. Te adoramos. Dejamos todos tus pies en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, en nuestra amada iglesia, Pastor Iván, tenemos una hermosa costumbre siempre. Nunca